Hola a todos. Hoy tengo un programa muy interesante. Es un programa relativamente corto donde voy a hablar sobre un tema que es, digamos, esencial en cuanto al tema de la apologética católica, cuando discutimos con nuestros hermanos cristianos no católicos, y es el tema de sola escritura. Entonces, muchas veces este tema surge continuamente y los católicos somos generalmente acusados eh, de tener autoridades distintas a la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito de eso. Creo que es un tema interesante. Voy a compartir con ustedes un diálogo, o si pueden llamarlo una controversia o un debate que estoy teniendo en mi canal con una persona que me ha escrito. Es un cristiano evangélico. Y yo quiero mostrarles algunas presuposiciones que ellos tienen y algunos problemas que considero yo son bastante serios de esta idea de sola escritura, ¿no? Entonces déjenme compartir con ustedes mi pantalla y les voy a mostrar a qué me estoy refiriendo. Entonces, aquí voy. Ok. Bueno, entonces el tema que les quiero mostrar hoy es que muchas veces como católicos, como les digo, somos acusados eh, de no seguir la Biblia, o en otras palabras, nuestros hermanos protestantes asumen la Biblia como la única, o con esta palabra, la única autoridad en temas de fe y moral para el cristiano. Entonces, muchas veces en mi canal estoy como el dibujo que ustedes ven aquí. Recibo bombardeo de muchas personas que me escriben, algunos un poco agresivos, otros menos, generalmente con inquietudes, algunos hermanos protestantes. Y uno muchas veces, digamos que está a la defensiva, ¿no? O al menos esa era mi actitud en el pasado. Pero he aprendido que hay una muy buena táctica, y es, en lugar de estar a la defensiva, nosotros podemos pasar a la ofensiva. Y les voy a mostrar hoy algunas preguntas que yo uso, o algunas ideas que tengo, que generalmente lo que hacen es voltear eh, la, digamos, voltear la pregunta, por decirlo así, y hace mucho más fácil defender algunos aspectos de la fe católica, como mostrando la incoherencia de la posición protestante. Y como ustedes saben y han visto en mi canal, es una de las cosas que yo más trato de evidenciar, y es que la posición protestante es por naturaleza inconsistente e incongruente. Entonces, ¿cuál es la posición católica? La posición católica, como ustedes ven aquí, es un modelo como si, tal como en la Trinidad, que tiene, digamos, tres, en este caso, tres facetas, ¿no? Una de ellas es el tema de la Sagrada Escritura. Para nosotros esa es la fuente, la palabra inspirada de Dios. Y personas como yo van a tomar la posición de que nuestros dogmas y lo que es esencial lo podemos encontrar de una forma ya sea explícita o implícita en la Biblia. Tenemos por otro lado el tema de la sagrada tradición. Tenemos 2000 años de interpretación bíblica en la cual pensamos que Dios nos ha dado el regalo del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo ha inspirado a muchos padres de la iglesia, a muchos cristianos, teólogos, algunos de ellos mártires, para podernos guiar, para podernos entender, para poder entender mejor la enseñanza y lo que está, digamos, la Biblia, para poderla entenderle mucho más profundidad. Entonces, eso es a lo que me refiero como la sagrada tradición. Y nosotros consideramos que es la misma fuente, ¿no? La misma fuente que es la fuente de la Sagrada Escritura, que es Dios, es la fuente eh, que guía la sagrada tradición. Y finalmente, cuando tenemos inquietudes de fe, cuando tenemos temas que son difíciles, como el que les voy a traer, les voy a mostrar hoy, cuando son difíciles de interpretar a la luz de la Biblia, para eso Dios nos ha dado un magisterio que está representado en el Papa y los obispos del mundo, por medio del cual podemos definir algunas preguntas o inquietudes en temas de fe y moral, y recibir una respuesta definitiva.
Es decir, nosotros como católicos vamos a poder decir que en ciertos puntos, en ciertos temas doctrinales, para nosotros hay temas definitivos que no pueden cambiar. Ese es el magisterio y ese es el modelo que nosotros tenemos como católicos, ¿no? Entonces, vamos de lleno al caso que les traigo hoy. Es un caso interesante. Es una persona, estaba yo en uno de mis programas donde comento uno de los debates que tiene lugar entre José Plasencia y Jonathan Ramos. En una parte del debate yo digo que para nosotros, para los cristianos, nosotros tenemos distintas reglas de fe y conducta. Por ejemplo, hay cosas que pueden venir en la tradición, hay cosas que pueden estar en la Biblia, hay cosas que pueden surgir del magisterio, que el magisterio está conectado, por supuesto, con la Biblia y con la tradición, pero el punto era que ninguna parte de la Biblia se dice que la Biblia es la única regla eh, o el único lugar donde está aquello que el cristiano necesita creer, ¿cierto? Entonces, este pensamiento o esta idea que yo planteo en el video, lo hago con una base muy sencilla y es que la Biblia en ningún lado nos dice que para creer lo que yo tengo que creer, lo único que debo creer es solamente lo que está explícitamente en la Biblia, ¿cierto? Entonces, ese va a ser un punto muy, muy, muy interesante, un punto que yo planteo y por supuesto es un punto que para los cristianos que creen en esta idea de sola escritura, es decir, que la Biblia es la única, y escúchenme bien, énfasis en la única regla de fe y moral para, regla de fe y moral infalible para un cristiano. Entonces, esto va a generar y genera generalmente cuando yo planteo este tema en los hermanos protestantes, genera una reacción muy fuerte. Entonces, miremos cómo me responde esta persona. No estoy poniendo el nombre, pero ustedes lo pueden ver si entran al video donde está este debate, está una cadena larga de interacciones. Hoy les voy a mostrar solo un pedacito y es sobre todo para mostrarles a ustedes el tipo de preguntas que yo hago y cómo direcciono la conversación para mostrar que esa acusación que me hacen a mí, yo la puedo devolver y la devuelvo con mucha fuerza, mostrándoles una tremenda inconsistencia en el modelo de sola escritura. Entonces, ¿cómo comienza esta interacción? La persona me pone en su comentario opiniones humanas. Por supuesto, se refiere a la opinión que yo di, ¿cierto? Y hace entre comillas, dice, las escrituras no son las únicas que dan la regla de fe y conducta. Yo digo algo muy similar en el video, como les decía. eh, la palabra clave aquí es la palabra única, ¿cierto? Yo no estoy negando que la escritura sea una fuente infalible, inspirada de aquellas cosas que el cristiano debe creer. Lo que estoy afirmando es que no es la única, escúcheme bien, que no es la única. Y por eso está esta idea de sola escritura, sola quiere decir que es la única para el cristiano evangélico, para el protestante es la única fuente, la única regla infalible de fe y conducta. Entonces, este es un punto importante. De nuevo, la discusión no es si la Biblia o no es una fuente autoritaria con enseñanza inspirada. Esa no es la discusión, porque en eso estamos totalmente de acuerdo. Y muchas veces algunos hermanos, con tal de acusar a los católicos, les gusta ser hombres de paja con este respecto, pero no es el punto. Entonces me dice, miren el comentario, dice, qué bárbaros. ¿Cómo se ve que no entienden ni papá? Y algunos van a darse cuenta, es una persona que escribe con muchos errores ortográficos, en algunos partes lo corrijo, en otros no. Pero bueno, o sea, lo que está diciendo es básicamente, ustedes católicos no tienen idea y esa aseveración es una aseveración, me está diciendo, básicamente se está burlando de mi aseveración. Entonces, aquí viene un punto muy importante, yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que esta persona está presuponiendo? ¿Qué es lo que tiene en mente cuando esta persona me está planteando esto? Cuando me dice que yo no entiendo ni papa, ¿qué es lo que está presuponiendo? Está presuponiendo sola escritura, está presuponiendo que la Biblia enseña que la Biblia es la única regla infalible de fe y moral para un cristiano. Pero escúcheme bien esto.
No, la Biblia en ninguna parte dice esto. Entonces, eso a que ellos apelan no está en la Biblia. O sea, miren esto, la particularidad. Ellos dicen, solamente debemos creer aquello que está en la Biblia. Pero la Biblia no dice esto. Entonces, ahí es donde empiezan las grandes contradicciones. Como se van a dar cuenta, más no es la única. Cuando uno piensa y cuando uno empieza a poner presión a un protestante para que nos defina dónde está en la Biblia, dónde dice la Biblia, que la Biblia es la única fuente o la única regla infalible de fe y moral para el cristiano. Ellos no les van a tener ningún extracto bíblico porque eso no aparece en la Biblia. Esto es muy importante, eso no aparece en la Biblia. Lo máximo que pueden sacar es la segunda de Timoteo 3, 16, 17, que se las voy a leer. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios, cosa que estamos totalmente de acuerdo. Los católicos creemos 100% que la escritura es inspirada por Dios. Y miren la palabra que usa, dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Con todo esto, a todo esto decimos nosotros como católicos, amén. La Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, equipado para toda buena obra. ¿Cuál es la palabra que falta aquí? Aquí en ningún lado del versículo está diciendo que la Biblia o la escritura, como la llama el apóstol Pablo allí, es la única regla infalible de fe y moral para el cristiano. En ninguna parte está utilizando la palabra única. Entonces, yo voy a estar totalmente de acuerdo con la segunda de Timoteo 3, 16, 17, pero con lo que no voy a estar de acuerdo es que un protestante tome este versículo y diga que ese versículo demuestra sola escritura, porque claramente no lo demuestra. Es que la palabra, comenzando porque la palabra única no aparece en el texto, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de mostrar. Entonces, esto quiero decirles porque voy a insistir nuevamente. El protestante comienza siempre con la presuposición de que la Biblia enseña sola escritura. Y yo como católico estoy en todo el derecho de cuestionar esa presuposición, de decirle, no, demuéstremelo primero y luego hablamos. Entonces, pero vamos a ver, yo le voy a meter por otro lado, ustedes se van a dar cuenta. Entonces yo le digo en mi respuesta, como se dan cuenta, yo no me dejo, yo no compro la idea de que la Biblia enseña sola escritura. Hay muchos católicos que se lo creen, yo no me lo creo y por lo tanto lo cuestiono. Lo primero que voy a hacer es cuestionar eso y lo primero que ustedes deberían cuestionar también. Entonces yo le digo, acuérdense que dice que las escrituras no son las únicas que dan la regla de fe y conducta. Entonces yo le pregunto, muestra en la Biblia donde dice que sí lo son, es decir, que la escritura es la única fuente infalible de fe y moral para un cristiano. Entonces yo le digo, y esto es lo que les recomiendo, primer paso, cuestiónenlo. No pueden simplemente asumirlo. El protestante promedio simplemente lo asume, ¿no? No necesariamente. Y aquí vengo yo y me le voy a ir por un lado que yo sé que lo voy a poner contra la espada y la pared. Lo voy a poner contra las cuerdas y esa persona va a darse cuenta. Mi objetivo es mostrarle que su posición es inconsistente e incoherente. Es una contradicción. Van a darse cuenta. Con este tema me les voy a meter. Le digo así, déjame te hago una pregunta. Yo creo que el uso de anticonceptivos es un pecado serio porque en muchos casos el cigoto termina siendo abortado por cuenta del impacto de estas hormonas en el cuerpo de la mujer. Entonces, aquí en el punto es un tema relativamente técnico y es básicamente que hay estudios donde muestran que hay ciertas drogas, o mejor dicho, ciertos anticonceptivos, hormonas que las mujeres toman, que tienen como impacto que si esas mujeres van a quedar embarazadas, es muy probable que terminen teniendo un aborto involuntario en una etapa muy preliminar del feto, muy preliminar, más sin embargo,
aquí va a venir la pregunta del millón, es cuándo se da la fertilización, ¿cierto? Y cuando hay fertilización quiere decir que hay un ser humano en potencia. Entonces, no me interesa tanto el tema técnico, pero lo que yo quiero mostrarles es esto. Supongamos que la aseveración que estoy dando es cierta, y es que el uso de anticonceptivos en algunos casos eh, puede generar un aborto involuntario en una mujer, de nuevo, en una etapa muy embrionaria del feto. Entonces le pregunto a él, ¿tú crees que el aborto es pecado serio? Porque yo lo que le estoy diciendo es, usted cree, primero, usted cree que el uso de anticonceptivos es pecado. Y entonces, ¿por qué me estoy metiendo por ese lado? Porque la Biblia, para un cristiano que cree en sola escritura, la Biblia en ningún lado habla del uso de anticonceptivos. Entonces, ¿qué va a hacer un cristiano que cree en sola escritura? ¿Qué va a hacer un cristiano que cree en sola escritura? Si la Biblia no es explícita, le va a tocar tomar una decisión, le va a tocar hacer teología, le va a tocar hacer filosofía, le va a tocar integrar esas dos ciencias que generalmente van de la mano, teología con la filosofía, y definir cuándo empieza la vida, de qué forma los anticonceptivos pueden afectar eso, cuándo se puede dar el aborto espontáneo, etcétera, etcétera. Entonces lo estoy llevando a un área donde yo sé que va a ser muy vulnerable la posición protestante. Es allí lo que yo quiero que ustedes se den cuenta que es lo que estoy haciendo. Entonces la persona me responde. Primero me repite y dice lo siguiente, dice, no sé a qué se deba tu tema. Claro, porque no sabe que le estoy poniendo una pequeña, lo estoy llevando de nuevo a un sitio donde yo sé que él va a quedar expuesto. No es el tema en el que estábamos, si está desproporcionado, pero depende. Ojo con esa palabra. Entonces depende, ¿no? La pregunta ¿es el uso de anticonceptivos un pecado serio, sí o no? Entonces me dice, depende en cuanto a la primera parte de tu comentario. Yo le digo, yo creo que el uso de anticonceptivos es un pecado serio. Esa persona me dice, el anticonceptivo es para evitar que los gametos lleguen al cigoto para dar lugar al embrión y se dé la concepción. Miren esta parte, miren esta parte. Me dice, es pecado cuando lo usan los anticonceptivos los jóvenes sin casarse o las personas, no puedo decir el término que está aquí porque me pueden cancelar aquí en YouTube, pero las personas con atracción por personas de su mismo sexo, entonces le está diciendo que si lo usan, estas personas va a ser pecado. Pero ojo con esto, ojo con esto. Este cristiano que cree en sola escritura me dice, cuando lo usa, refiriéndose al uso de anticonceptivos, en el matrimonio no es pecado. Ah, ¿dónde dice la Biblia eso? Ojo con esto, un cristiano que viene a cuestionarme a mí, que yo estoy diciendo que la Biblia no es la única fuente o la única regla de fe y moral infalible para un cristiano, entonces viene esta persona a decirme que yo estoy loco, que yo estoy diciendo cosas absurdas, cuando en realidad cuando le hago esta pregunta, él ya empieza a salirse de la Biblia. Está diciendo que el uso de anticonceptivos cuando el uso del matrimonio no es pecado. ¿Ok? ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces, cuando le digo, ¿tú crees que el aborto es pecado? Se le dice, sí, sí es pecado el aborto, no matarás, ama a tu prójimo, a tu semejante como a ti mismo. Él no se ha dado cuenta de que lo que yo le estoy poniendo es un dilema, porque si la persona usa anticonceptivos es probable que haya casos de parejas incluso casadas donde haya un aborto espontáneo. Entonces la pregunta del millón va a ser, ¿y si hay un aborto espontáneo y si había una vida allí? Quiere decir entonces que estoy cometiendo o estoy infringiendo el mandamiento de no matarás. Si se dan cuenta, es allí donde lo quiero llevar, porque es una pregunta, es un tema de moral complicado, es una pregunta difícil, pero es una pregunta que yo sé que un protestante no me puede responder desde la Biblia. No tiene cómo. Entonces, de nuevo, el punto es, esta persona viene y me acusa con una suposición que él tiene, de que la Biblia es la única regla infalible en temas de fe y moral. Pero de nuevo, la Biblia no enseña eso. Por lo tanto, vamos a cuestionar el tema de sola escritura. Entonces yo sigo insistiendo. Ya sé, ya puedo ver
en su respuesta que no tiene cómo ganar el argumento contra mí. Ya esa persona abre una puerta y yo voy a entrar por allí y voy a mostrarle, poco a poco lo voy a poner contra la pared y le voy a mostrar que su sola escritura, como él la cree, no le va a poder dar una respuesta. Entonces le digo así, te hago la pregunta porque tú afirmas que la escritura es la única regla de fe y conducta, pero tú mismo acabas de hacer una aseveración que contradice eso. Tú dices que el uso de anticonceptivos es pecado cuando lo usan jóvenes sin casarse, pero no cuando lo usa el matrimonio o un matrimonio. Eso que dices es, ojo con esto, es su opinión personal, no lo que dice la Biblia, es su opinión personal. De hecho, hay protestantes que creen que el uso de anticonceptivos es pecado. Algunos, muy poquitos, aún los hay. Y si este tema no está en la Biblia, ¿qué vas a hacer entonces? Aquí lo que le estoy diciendo es, me vienes a acusar a mí, ¿cierto? De decir que la Biblia no es la única regla de fe y moral infalible para un cristiano, pero tú estás poniendo tu opinión por encima de la Biblia, por fuera de la Biblia, en algo que no está en la Biblia, que lo que está haciendo él poniendo su autoridad para hacer teología, para interpretar, la está poniendo sobre algo que no está explícito en la Biblia. Entonces mire cómo me responde. Te muestro fe y conducta. No matarás, ama a tu prójimo, a tu semejante como a ti mismo. Eso va para la mujer, para los abortistas, para los papás que no quieren tener ese hijo y las obligan a las mujeres a abortar. Lealtad, fe, a no matarás. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no pagar mal con mal, oren unos por los otros. Como si yo estuviera en desacuerdo con eso. Pero la pregunta no es esa. La pregunta que le estoy haciendo es, ¿qué pasa con una pareja de casados que está usando anticonceptivos? ¿Qué, ¿Es eso pecado en el protestantismo? ¿Es o no es? ¿Cierto? Aquí no estamos hablando de otras circunstancias. Es la pareja casada que está llevando a cabo esta práctica y usando anticonceptivos. ¿Está en pecado o no está en pecado? Es el único que yo quiero saber. Que me lo demuestre con sola escritura, porque él cree en sola escritura, yo no, pero como él cree y me viene a acusar con esa presuposición de que yo tengo que usar sola escritura, entonces se lo voy a devolver, que me demuestre con sola escritura cómo sale de este dilema. Ok. Entonces, él, cuando ya me dice a mí, ya me está diciendo, en esos posts ya empieza a decir, no, sí, es pecado, es pecado. El uso de anticonceptivos es pecado, ¿ok? Entonces, me le burlo un poquito y le digo, bueno, jaja, ahora te tocó echarte para atrás en tu mentira, porque ya empezó a decir que la Iglesia Católica es una secta, y bueno, cuando se ponen agresivos, yo también me pongo un poquito picante en mis comentarios, ¿no? En el primer mensaje dijiste que el uso de anticonceptivos en una pareja casada estaba bien, pero ahora te contradices porque ahí empiezan a decir, no, sí, es pecado el uso de anticonceptivos, el aborto es pecado y tal. Pero entonces, si alguien los usa y tiene fe en Jesús, ¿qué pasa? ¿Se va al cielo o al infierno? Aquí no me voy a meter mucho, pero este va a ser otro de las grandes contradicciones que les voy a mostrar en estos días en un programa. Y es, ¿qué pasa con el protestante que tiene un pecado serio? ¿Qué pasa? Si ellos creen en sola fide, es que son salvos solo por la fe. ¿Qué va a pasar con una persona que tiene un pecado serio? Eso lo vamos a ver en otro programa. Pero de nuevo, es otro talón de Aquiles del protestantismo. Entonces, mire, me responde, no, no es como tú opinas. Más bien te hice una aclaración, ya que los anticonceptivos y el aborto los usan los del mundo. Primero me dijo que estaba bien que una pareja de casados usara anticonceptivos y ahora me está diciendo que los anticonceptivos los usan los del mundo. Y tú me preguntas por asuntos de anticonceptivos, es porque en tu secta los han de usar y practicar. Bueno, entonces, como ya empieza a decir que el catolicismo es una secta, entonces yo también le voy a demostrar, le voy a decir algunas cosas. Entonces yo le respondo esto, le digo, cosa que la mayoría de protestantes no saben. Todas las sectas protestantes de 1930 aprobaron el uso de los anticonceptivos. O sea que tú estás llamando a tus hermanos protestantes personas del mundo. ¿Tú crees que son personas que profesan la fe falsamente? Entonces lo que le estoy diciendo es, aquí ya esta persona no tiene salida, porque ya me aceptó la posición católica, que el uso de anticonceptivos es un pecado serio.
Pero resulta que la mayoría de protestantes no cree que eso es un pecado serio. Algunos de ellos no saben que los anticonceptivos pueden producir o inducir a abortos espontáneos, de nuevo en etapas muy, muy embrionarias, pero igual. Entonces, antes de seguir, porque ya nos referimos a la palabra secta, la secta es una doctrina religiosa que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Entonces, yo creo que es técnicamente correcto llamarlo secta porque ellos no están en la ortodoxia. Entonces, miren este punto. ¿Por qué lo estoy poniendo contra la pared y no tiene salida? No va a tener salida. Ya en ese momento ya está totalmente atrapado por esto. En 1930, la Iglesia Católica, eh, el Papa de la época lanza o saca un documento que se llama Cástico Nubi. Si no estoy mal, es el Papa Pío X, pues puede estar equivocado, pero en 1930 saca Cástico Nubi y en esa misma época la iglesia, digamos, las iglesias protestantes hasta ese momento, como les digo, creían que no era legítimo espiritualmente y ante la ley de Dios el uso de los anticonceptivos artificiales. Entonces, la iglesia anglicana, en la resolución 15 de 1930, cambia por primera vez su posición. Y esto va a ser como un dominó. De ahí en adelante, todas las iglesias protestantes se van a ir por este camino. Entonces, miren qué sucede, dice la resolución 15 de 1930. En aquellos casos en los que existe una obligación moral tan claramente sentida de limitar o evitar a la paternidad y en el que existe una razón moralmente sólida para evitar la abstinencia total, la conferencia acuerda que pueden utilizarse otros métodos. Allí es donde abre la puerta al uso de anticonceptivos. Siempre que se haga a la luz de los mismos principios cristianos, la conferencia deja constancia de su enérgica condena al uso de cualquier método de control de la concepción por motivos de egoísmo, lujo o mera conveniencia, pero al final del día eso es lo que terminó pasando. Aceptaron esto, abrieron la puerta y esa puerta nunca más la pudieron volver a cerrar. En ese momento, Charles Gore, obispo de Oxford, un obispo anglicano, dice: tengo múltiples razones para creer que en el caso de la prevención del nacimiento, la muy fuerte tradición en la Iglesia Católica ha sido acertada y tiene sanción o aprobación divina. Entonces, incluso los mismos protestantes de corte anglicano dijeron: parece que la Iglesia Católica tiene la razón en esto. Y en 1968 sale el documento de Humanae Vitae, donde la Iglesia Católica define como una posición, de nuevo, reafirma la idea de que las parejas casadas y en general, por supuesto, todas las parejas, no deberían hacer uso de métodos anticonceptivos porque eso es cerrarse a la vida, ¿no? Entonces, y obviamente, como les digo, hay un tema allí de que esto puede producir aborto y de hecho Pablo VI dice que una de las cosas que va a pasar en el mundo si se aprueba y se extiende el uso de anticonceptivos es que va a haber un incremento del aborto y efectivamente eso es lo que terminó pasando, ¿no? Entonces, a lo que yo voy, esta persona ya no tiene cómo salir de ese argumento, está totalmente atrapada y ahí tiene dos opciones. La primera, o decir que el uso de anticonceptivos está bien, pero pues ahí va a llegar un problema porque va a tener que enfrentar el hecho de que eventualmente eso pueda conducir a un aborto y un aborto es sencillamente un rompimiento serio de uno de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces probablemente no se vaya por ese camino. Entonces se fue por el camino de decir que entonces los que utilizan los anticonceptivos son personas del mundo. Pero resulta que, como les acabo de mostrar, a partir de 1930, son todos los protestantes los que aceptan eso y son los católicos o el magisterio católico que dice que no lo deberíamos aceptar. Ahora, que hay muchos católicos que rompen digamos, que no son obedientes al magisterio en este punto, sí, es cierto. Pero ellos tienen que responder ante Dios por eso. Están en un estado de pecado y es un pecado bastante serio. Entonces, pues, ¿qué importa que el 90% de los católicos no cumplan con Humanae Vitae? Lo que es importante es que es una enseñanza de la iglesia y es una enseñanza oficial de la iglesia, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar es que cuando yo argumento, lo que argumento
de que la Biblia no es la única regla infalible de fe y moral, es porque para mí como católico tengo dos elementos que son fundamentales, que ustedes se dan cuenta aquí claramente en este caso de los anticonceptivos. Tengo la sagrada tradición, donde hay un referente continuo de enseñanza, donde hemos visto que generalmente lo que nos dice la iglesia es hay que estar abiertos a la vida. Y por otro lado, para definir, para enseñar con autoridad, tengo el magisterio. Entonces yo tengo esos tres elementos y por tal razón voy a decir que como católico, para mí, respeto, amo la Biblia, pero soy consciente de que la Biblia no enseña solo escritura y que la Biblia mismo no dice que esa es la única fuente de fe, de enseñanza infalible de fe y moral para un cristiano. Yo puedo tener la tradición, puedo tener el magisterio. Y en casos como este, un protestante no tiene. A lo único que le queda apelar es a su propia interpretación. Y así como yo tengo este hermano protestante que dice que es un pecado el uso de anticonceptivos, tengo 99 protestantes que dicen que eso no es cierto y que van a ir en contra de su posición. Y al final del día, ustedes ahí es donde se dan cuenta la incoherencia, el caos doctrinal del protestantismo, donde una pregunta tan esencial, ¿cierto? Porque yo quiero saber si estoy en pecado o no, si estoy rompiendo o no el quinto mandamiento, pero no hay nadie que me lo diga, simplemente tengo opiniones. En cambio, yo tengo un magisterio que me puede decir de forma, con autoridad, me puede decir, allí hay un problema. Yo veré si cumplo o no, ¿no? Y si no cumplo, pues obviamente mi alma probablemente no vaya al cielo, pero la iglesia me lo muestra clarito. Entonces, ese es el punto y la idea que quería compartir hoy con ustedes, porque de nuevo, yo quiero que ustedes aprendan en mi canal a hacer apologética no defensiva solamente, sino ofensiva. Cuando nos vienen con preguntas, devolverlo, o cuando nos vienen con acusaciones, devolvernos con preguntas difíciles que los van a poner a aquellos que vienen a agredir a la fe católica, les vamos a hacer preguntas que los van a poner contra la pared. Entonces, esa es la idea. Quería hacer hoy un programa cortico, estoy seguro de que les va a ser de utilidad y les voy a ir dando programas de este tipo donde tengo una cantidad de debates en mi canal por escrito con personas, pero son debates que yo considero que son útiles porque me ayudan a mostrarles a ustedes cuáles son esas técnicas que como católicos debemos aprender, usar, cosas que debemos conocer, para que no estemos siempre a la defensiva, para que nosotros también pasemos a la ofensiva y les mostremos a nuestros hermanos protestantes cómo es de importante ser coherentes, consistentes y sólidos en nuestra teología, tal como lo es la Iglesia Católica, porque tenemos santos que han pensado en estos temas por cientos, o sea, tenemos las mejores mentes han pensado estos temas y tenemos el magisterio. Entonces, muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Espero que este programa les sea de utilidad y vamos a hacer entonces programas cortos como este, donde vamos a tocar un tema apologético. Entonces, espero que nos veamos este fin de semana con otros programas. Les agradezco. No se olviden de darle gustar y si no se han suscrito, no se olviden de suscribirse. Que estén muy bien.